Si ha estado viendo las noticias, probablemente se habrá dado cuenta de que casi todos los analistas o economistas multimillonarios nos han advertido que una crisis financiera está a la vuelta de la esquina, desde Warren Buffett y Charlie Munger, que hablan de las especulaciones en el mercado inmobiliario, hasta Michael Wu, el gran inversor que está apostando $1.600 millones a que el mercado de valores se desplomará, y a Barry Stern, uno de los inversores inmobiliarios más exitosos y respetados del mundo, que predice que, si nos azota un huracán económico, no es una sorpresa que el 70% de los estadounidenses piense que se avecina una recesión. Parece que estamos al borde de una catástrofe económica. Si abres la lista de Wikipedia sobre el número de recesiones en los Estados Unidos, te darás cuenta de que las recesiones no son nada nuevo. Pueden parecer una catástrofe, pero son una parte esencial de nuestro ciclo económico. Es normal que la economía alcance un cierto nivel y luego lentamente comience a enfriarse. Habiendo dicho, ¿cómo prepararse para la próxima recesión? ¿Cómo podemos beneficiarnos de la próxima crisis? ¿Y cómo podemos asegurarnos de salir de la próxima recesión mucho mejor financieramente? Responderá a todas estas preguntas y muchas más, así que dale me gusta a este video y profundicemos en el número 1. Nunca abandones el efectivo cuando lleguen tiempos difíciles. Tener efectivo es como tener una red de seguridad cuando todo va bien. La gente a menudo se entusiasma con invertir en cosas como las criptomonedas y el arte digital, pero cuando hay un indicio de una recesión económica, incluso las personas realmente ricas comienzan a vender sus inversiones y a conservar efectivo. Tomemos a Warren Buffett, por ejemplo. No es del tipo llamativo, pero sí es sabio y mantiene una gran cantidad de efectivo esperando una buena oportunidad. Entonces, ¿cómo puede uno prepararse para el inicio de una recesión reduciendo los gastos innecesarios? Incluso los gastos pequeños, como esa taza de café diaria o esas zapatillas nuevas, pueden acumularse con el tiempo. Y con los precios subiendo debido a la inflación, cada dólar ahorrado puede ser de gran ayuda. También estamos enfrentando algunos problemas en la cadena de suministro que están encareciendo las cosas. Puede llevar un tiempo solucionarlo, tal vez incluso un año o más. Así que, si quiere estar preparado para el próximo momento financiero difícil, recuerde una cosa: ahorre. Su dinero es su mejor amigo cuando las cosas se ponen difíciles. Recuerde que no se trata de ser un experto financiero, sino de ser inteligente con su dinero, incluso cuando las cosas son inciertas. Su estabilidad financiera está en sus manos. Número 2. Invierta en negocios líquidos. Cuando el Financial Times afecta a muchas empresas, lucha y algunos pueden incluso cerrar el negocio. Recuerde que los empleados tienen sus propias facturas y familias que mantener, por lo que es difícil para las empresas operar sin dinero. Piense en la gran crisis económica de 2008. Incluso empresas importantes como General Motors, Chrysler y AIG se enfrentaron a la quiebra en ese entonces y necesitaban ayuda de empresas más grandes y estables o del gobierno. Por lo tanto, cuando piense en invertir su dinero, es inteligente elegir empresas que tengan algo de dinero extra ahorrado. Es como tener un colchón financiero para cuando las cosas se pongan difíciles. Por ejemplo, empresas como Apple y Microsoft siempre tienen mucho dinero extra a mano. Incluso cuando los precios suben, prefieren que parte de su dinero pierda valor lentamente, debido al aumento de los precios que arriesgarse a no tener suficiente dinero para seguir adelante durante una recesión. Puede comprobar cuánto dinero tiene una empresa al mirar sus informes financieros, especialmente el balance general. De esta manera, puede ver si tienen suficiente efectivo para mantenerse fuertes en tiempos difíciles. Solo tenga en cuenta que no todas las empresas tendrán tanto efectivo extra como los grandes nombres como Apple. 3. Consigue una recesión es una oportunidad. Aunque pueda parecer el peor momento para iniciar un negocio, la realidad suele ser bastante diferente. Cuando la economía va muy bien, es difícil competir con las grandes empresas establecidas. Pero cuando las cosas se ponen difíciles y esas grandes empresas se ven sumergidas en sus propios problemas, ahí es cuando las nuevas empresas pueden brillar. Tomemos como ejemplo a WhatsApp, que comenzó en 2009, justo en medio de una crisis económica. Unos años más tarde, Facebook lo compró por la asombrosa cantidad de $19.000 millones. Ahora, con más de 2.000 millones de usuarios, vale aún más. Uber es otra historia de éxito que también comenzó en 2009
y ahora está valorada en casi 50.000 millones a pesar de no generar muchas ganancias. Pero hay muchos otros ejemplos como Pinterest, Venmo, Slack, Square y, por supuesto, Bitcoin. La crisis financiera de 2008 inspiró a alguien llamado Satoshi Nakamoto a crear Bitcoin e impulsó toda una industria que convirtió a muchas personas en millonarios y multimillonarios. Piense en plataformas de criptomonedas como Coinbase, Binance y Gemini. Incluso Tesla, que casi cerró durante la crisis, no solo sobrevivió, sino que se convirtió en uno de los actores más importantes de la industria automotriz. Mientras otras compañías automotrices luchaban, Tesla se mantuvo firme. Pero no se trata solo de iniciar un negocio, también es un buen momento para impulsar su carrera. Cuando las cosas se ponen difíciles, avanzar en el trabajo puede ayudarlo a ascender en la carrera profesional más rápido. Solo mire cuántos gerentes junior fueron ascendidos cuando las cosas se pusieron difíciles en la última crisis. No retire dinero. Es fácil ser paciente cuando todo está creciendo. Si compró Bitcoin a $1.000 antes de su aumento estratosférico, ¿ha visto cómo sus activos crecieron tan dramáticamente en un corto periodo? Durante un periodo de tiempo, la verdad es que ocurre absolutamente lo contrario durante un mercado vacío. Mucha gente no tiene paciencia y vende, pensando que el mundo está a punto de terminar. Si el mundo está a punto de terminar, entonces el dinero no es necesario de todos modos. Bromas aparte, el mercado de valores ha sobrevivido a la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, las interminables recesiones y las guerras de Vietnam e Irak. Los inversores que realmente ganaron dinero son los que vendieron antes de que todo colapsara, lo cual es casi imposible, ya que cronometrar el mercado no es tan fácil como se puede imaginar, o esperaron hasta que pasó la crisis y las acciones comenzaron a crecer nuevamente durante el periodo de expansión. Aprovechar la economía de los trabajos por encargo durante una recesión. Los mercados laborales tradicionales pueden ser desafiantes. Sin embargo, la economía de los trabajos por encargo, caracterizada por contratos a corto plazo o trabajo independiente, a menudo prospera. Puede aprovechar esta tendencia creciente ofreciendo sus habilidades y servicios en línea, ya sea que sea un escritor, diseñador gráfico, desarrollador web o tenga experiencia en diversos campos. Existe una demanda de trabajadores independientes. No necesita ser un experto en estas cosas. Si realmente desea ganar dinero en línea, puede comenzar a ofrecer el servicio a un precio económico y avanzar hasta precios más altos. Recuerde que las habilidades son a prueba de recesión. Las empresas y los individuos buscan soluciones rentables on demand, que no solo le permiten obtener ingresos, sino que también diversifican sus flujos de ingresos, lo cual es vital durante las recesiones económicas. Al adoptar la economía colaborativa, puede convertir sus habilidades en una fuente de ingresos resistente a la recesión mientras mantiene la flexibilidad y adaptabilidad en un mercado laboral cambiante. Explore plataformas independientes como Fiverr y Upwork para encontrar fácilmente las oportunidades. No se endeude. Si no se ha preparado para una recesión, tendrá dificultades. Muchas personas se endeudan cuando no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Y, si una recesión ocurre como resultado de una burbuja financiera o inflación, como en nuestro caso ahora, la Fed aumentaría las tasas para frenar la burbuja, lo que significa que la deuda será costosa durante esos periodos. En 2007, en el pico de la burbuja inmobiliaria, la Fed subió las tasas al 5,25%. Imagine cuáles eran las tasas para consumidores como usted y yo en el año 2000 durante la burbuja .com. La Fed elevó las tasas al 6,5%. Por eso las recesiones hacen a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, porque los pobres a menudo luchan por ahorrar dinero. Durante las recesiones, podrían tener que pedir prestado para poner comida en la mesa, mientras que los ricos no lo hacen y pueden usar ese exceso de efectivo para aprovechar una oportunidad de la crisis. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nuestras próximas aventuras. Comenta qué te pareció, comparte con tus amigos y mantente atento a los nuevos proyectos que tenemos en camino. ¡Hasta la próxima, amigos!